tardes, ¿se me escucha? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes con toda la audiencia. Eh, bueno, es para mí agradecer al Colegio de Enfermeras de la región Cusco por la invitación a esta jornada de capacitación. Quiero también felicitarles a cada uno de los participantes que hoy se encuentran, porque eso dice mucho de su persona, que están, ¿no?, llanas a aprender, a capacitarse y a estar actualizados. Como sabemos nosotros, como personal de salud que está involucrados en la atención de recién nacido, tenemos que estar actualizados para poder tener una mejor respuesta frente, digamos, a esta emergencia que es la reanimación neonatal. Eh, bueno, el tema que hoy me está encargando es lo que es reanimación neonatal, en el cual voy a hacer la presentación de mi pantalla para que podamos iniciar. ¿Ya? Un momento, por favor. ¿Se me escucha, por favor? Sí, licenciada. Sí, ya entonces puedo iniciar, por favor, muchas gracias. Gracias por la invitación, como les decía. El tema que me han encargado el día de hoy es lo que es reanimación neonatal. Como sabemos, este es un tema importante, como nosotros que estamos involucrados en la parte de la atención neonatal, tenemos que estar capacitados y actualizados para poder dar una mejor respuesta frente a esta emergencia. Es por ello que cada personal de salud debe saber y debe cómo brindar la atención a este recién nacido. Para ello es importante saber por qué es importante aprender reanimación neonatal. Como sabemos, la Organización Mundial de la Salud para el año 2019 dio cifras que de 2.4 millones para el año 2019 fueron niños, ¿no? La mortalidad infantil de niños de 0 a 5 años. De ellos, casi el 50%, exactamente el 47%, fue muerte en la etapa neonatal. Y de esos, un tercio fue muerte que murió en el primer día después del nacimiento. Entonces, es por ello, eso se debe, digamos, a enfermedades o a trastornos asociados a la falta de atención de calidad durante el trabajo de parto y también por falta de personal cualificado para poder brindar esta atención. Es por ello que es importante que nosotros sepamos la reanimación neonatal. Como sabemos, la información en salud no es estática, es dinámica, ¿no? Se van actualizando, van habiendo cambios. Y es por ello, y les felicitaba a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy, ¿no? Quiero, por favor, que podamos ver este video. Yo sé que acá de los participantes hay tal vez algunos que están en pregrado, que todavía están en formación, y tal vez pueden ver videos así, porque esto se encuentra en las redes, en YouTube, en el Facebook, y podemos ver tal vez este video y podemos tomar de referencia como reanimación, y a veces no están bien realizadas. Por ejemplo, esta reanimación que vamos a ver, yo quiero que todos estén atentos, porque no está realizado de una buena manera. Y los comentarios que pude ver en estos videos eran que bueno que hayan hecho eso, manos milagrosas, es un superhéroe, qué exitoso, pero imagino que son personas que no son vinculadas al área de salud porque no está realizado de buena manera. Entonces quisiera que todos por favor presten atención y vamos a ver que después con lo que vamos a estar encaminando en la exposición vamos a ver que realmente está hecho de una manera incorrecta. Atención, por favor. Van a observar que en este video hay muchas cosas que no están hechas de manera correcta. Y como sabemos, nosotros nos basamos en guías, en protocolos, en los cuales nosotros tenemos que brindar esa atención. Y esta ponencia se va a estar en base a la 8ª edición de la Asociación Americana de Pediatría y de la Asociación Americana del Corazón, en el
Esta última publicación de la octava edición fue publicada en el 2021, en el cual cada 5 años esta se va actualizando, ¿verdad? Por un consenso, digamos, de expertos científicos en los cuales dan recomendaciones para cómo actuar de una manera correcta y eficaz, para que todos hablemos un mismo idioma y no estemos haciendo la reanimación como pudimos ver en el video. Entonces, en base a esta octava edición, está preparada esta ponencia. Ya como sabemos que hay bastante, casi el 50% de la mortalidad infantil es debida a lo que son los neonatos, debemos saber a qué neonatos tenemos que reanimar. Como sabemos, en la etapa neonatal es la etapa más vulnerable del ser humano. En esta se tienen cambios. Como sabemos, el paciente, antes del parto, el paciente no había funcionalidad en lo que es en el sistema respiratorio, cardiovascular, de termorregulación, todo se debía a la madre. Entonces, en ese momento del nacimiento, es una transición de esa vida intrauterina a la extrauterina, y hay que nosotros acondicionar todos los medios para que sea una transición exitosa. Pero algo puede pasar mal, porque ese paciente, como les dije, va a haber cambios bruscos, rápidos, en el cual se tiene que encargar él mismo de su propia respiración, de su propia circulación. Es por ello que tenemos que dentro de los recién nacidos, los que van a hacer una transición de la vida intrauterina a la extrauterina de forma así bien, sin que no tengan ninguna dificultad, va a ser de un 83 a 90%, casi no va a necesitar nada, el paciente va a salir del canal del parto o del vientre, en caso pues una cesárea, y va a estar tranquilo ese bebé. Un 5 a 6% van a necesitar de esos recién nacidos una estimulación táctil. De un 3 a 6% de estos recién nacidos van a necesitar ventilación a presión positiva, que es la ventilación de sus pulmones. Y solo un 1% van a necesitar una reanimación avanzada, que sería ventilación a presión positiva, conjuntamente con compresiones torácicas y administración de drogas. Entonces, cuando vamos a tener todo personal que trabaja en lo que es atención inmediata de recién nacido, como sabemos, tenemos que tener el principio de la anticipación. Esto es muy clave, es importante, porque nos va a ayudar a prever algunas complicaciones o a prever si es que nuestro recién nacido va a requerir de reanimación neonatal. Y estas vamos a hacernos 4 preguntas. ¿Cuál es la edad gestacional esperada? Como sabemos, si va a ser un recién nacido pretérmino, tiene alta probabilidad de que requiera reanimación. Si el líquido amniótico es claro, si el líquido está teñido de meconio, también va a tener alta probabilidad de necesitar reanimación. Y si es que hay factores de riesgo adicionales, por ejemplo, tenemos factores de riesgo prenatales, como son, digamos, que la mamá tenga preeclampsia, hipertensión, gestación doble, que tenga polidramnios, oligodramnios, o también que pueda tener factores de riesgo intraparto, ya en el momento del que va a dar a luz, ¿no? Ya va a dar al parto, puede tener que tenga hemorragias, puede hacer que necesite, digamos, de nacimiento de emergencia por cesárea, ya esté el bebé encajado, puede hacer que tal vez necesite de alguna maniobra de Cristel. Entonces nosotros ahí nos vamos a dar cuenta que este paciente pueda tener alguna complicación y va a requerir reanimación neonatal. Ahora, para esta octava edición salió el plan del manejo del cordón umbilical. Esto es nuevo, anteriormente no se manejaba esto. Esto se refiere a lo que es el pinzamiento del cordón umbilical. Si nuestro recién nacido va a hacer una transición adecuada, tenemos que hacer el pinzamiento tardío, que es de mayor de 30 segundos a 1 minuto. Que más a detalle les voy a explicar. Entonces son los factores de riesgo que siempre debemos tener en nuestra unidad para saber que tenemos esto y tenemos que anticiparnos. Gracias a esas 4 preguntas anteriormente que les mencioné, gracias a esas respuestas a esas preguntas, nosotros nos vamos a anticipar, vamos a prever. Entonces vamos a anticiparnos en personal y también equipamiento. En el personal que vamos a tener, se sabe que en cada nacimiento que se va a tener, siempre debe haber una persona capacitada en lo que es reanimación.
para que este recién nacido, si va a requerir, esta persona esté capacitada en dar pasos iniciales y dar la ventilación a presión positiva. Si en caso tenemos un nacimiento de riesgo, llámese prematuros o con algún otro factor de riesgo, debe haber mínimo 2 personas capacitadas. Ya hasta se puede tener hasta 3, 4 personas si es que en nuestro establecimiento de salud se puede, ¿no? Siempre dentro de ese personal tiene que haber uno capacitado y con experiencia en lo que sea compresiones torácicas, la intubación endotraqueal, en colocación de un catéter umbilical y en la administración de drogas. Este personal que se va a anticipar tiene que estar enfocado en el trabajo en equipo, que esa es una de las destrezas esenciales que se debe tener juntamente con la comunicación eficaz. Se trata de un grupo de personas que se tiene que trabajar en forma coordinada, trabajo en equipo. Como les dije, se informa primero el equipo, sabiendo si es que hay factores de riesgo para saber y prever qué se debe tener. Se debe establecer un líder, ¿ya? Dentro del equipo de trabajo debe haber un líder, el cual va a ser encargado de delegar funciones y de dirigir en todo momento la reanimación, mediante una comunicación eficaz, clara y concisa. Y también debe haber una persona importante acá que haga la documentación exacta. Hay cosas que se tienen que registrar. Por ejemplo, a qué tiempo se ha hecho DPP, en qué tiempo se ha hecho un masaje cardíaco, y esa persona tiene que también conocer el fluxograma o el algoritmo de la 8ª edición para que pueda ayudar, ¿no?, en el desenvolvimiento de la reanimación. Esta documentación exacta va a ayudar a tener un análisis del equipo de trabajo. Por ejemplo, este recién nacido, todos van a participar y va a llegar a estabilizarse, pero capaz no hemos hecho las cosas bien, tal vez no hemos tenido alguna falencia, alguna dificultad, tal vez no lo hemos hecho en el tiempo necesario. Esto entonces al final va a analizar el equipo y va a ver si es que hay alguna dificultad para mejorar en la siguiente, o si es que ya todo se ha hecho bien, van a seguir teniendo ese trabajo, ¿no?, coordinado. Para ello sirve el trabajo en el equipo. Ya sabemos a quiénes vamos a reanimar, ya sabemos qué personales debe estar presente, y ahora tenemos que tener en cuenta qué recursos, qué insumos, qué suministros tenemos que tener antes de la reanimación neonatal. No se olviden, siempre la anticipación es importante. Entonces tenemos, los dispositivos van a ser los que nos den calor, como es una cuna radiante, campos precalentados, una gorrita, pues si tienen vuestro establecimiento una manta térmica y un bolsa de polietileno que se usa en niños menores de 32 semanas. Para despejar la vía aérea, o sea, equipos que nos ayuden en la succión, tendríamos la perilla de goma, tendríamos lo que es las sondas de aspiración, si es que se cuenta con aspirador a presión negativa, equipos que den auscultación, en este caso tendríamos el estetoscopio, equipos de ventilación, tendríamos a lo que es la bolsa, equipos que nos dan ventilación a presión positiva, bolso inflable o el Neopap, tenemos acá los tubos endotraqueales, todo lo que nos ayude a ventilar el pulmón. En lo que es oxigenación tenemos el flujómetro del oxígeno, las cánulas, y el equipo de medicación tenemos lo que es la adrenalina, y donde vamos a poner la adrenalina, catéteres umbilicales de frames de 5 y 3.5 frames. Este también está en el libro de la 8ª edición, y donde nos puede ayudar a que tengamos todos nosotros, en cada parto podemos tener esto, y para que pueda ser fácil, ¿no?, que podamos organizar. Ahora ya haciendo propiamente el fluxograma, para los que no conocen, este es el fluxograma o el algoritmo de la 8ª edición. Como podemos observar, está en bloques, el bloque A, el bloque C, el C y el D. Entonces, nosotros tenemos que conocer ese fluxograma, y lo que hemos visto en el video al inicio no estaba así, no estaba respetándose, digamos, en los bloques que se tenía que dar de una manera correcta. Entonces, aquí en cada bloque, los rombos indican evaluaciones que se debe hacer, y los rectángulos que están de azul indican las medidas y acciones que se debe
se debe realizar. Perdón. El bloque A respecta a la vía aérea, que vendría a ser los pasos iniciales. El bloque B a la ventilación, respiración. El bloque C a la circulación con presiones torácicas. Y la D a lo que es a la administración de medicamentos. Tenemos que familiarizarnos todos con este fluxograma y también recomiendo que en cada unidad de sala de partos o en cada lugar donde se tenga que atender a recién nacidos, tengamos que tener este fluxograma que es el actualizado. Entonces vamos a comenzar. Recuerden, ya hemos detectado al personal, ya hemos previsto el personal capacitado, ya tenemos el equipo verificado. No solo tenerlo, eso me olvidaba, no solo tenerlo, también ver que esté operativo. Tal vez el aspirador no funciona, capaz el laringoscopio está sin batería. Tenemos que siempre, cada vez que iniciemos nuestro turno, tenemos que hacer la verificación de si está operativo o no ese dispositivo. Entonces ya tenemos todo y va a surgir el nacimiento. El pacientito va a nacer y inmediatamente nace, tenemos que hacer una valoración inicial rápida. Nace el bebé y nos hacemos 3 preguntas. ¿El recién nacido es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Eso inmediatamente tenemos que hacer y cuando nace el paciente es lo primero que hacemos. Entonces, si la respuesta a esto es si llora, si tiene buen tono y es a término, el recién nacido tiene que permanecer con su madre para los cuidados de rutina, que es calentar, secar, mantener la temperatura, posicionar al paciente y si tiene secreciones, aspirar si fuese necesario. Entonces, este paciente, como ha hecho una transición adecuada, vamos a dejar que este paciente haga el pinzamiento tardío. ¿Ya? Entonces, mayor de 30 a 1 minuto. En mi hospital, por ejemplo, en el Hospital Regional de Cusco que yo laboro, hacen el control del pulso umbilical, la obstetra está ahí controlando el pulso y cuando deja de latir, hace el pinzamiento y el corte. Entonces, este paciente, como pueden observar, como está estable, se va a quedar a hacer contacto piel a piel o contacto precoz y vamos a dejarlo ahí por 45 a 1 hora para garantizar la primera hora de lactancia y porque el bebé está bien. Pero, ¿qué pasa cuando estas 3 preguntas no son afirmativas? O sea, el paciente no tiene buen tono, no respira, no llora y es a término. En este caso tenemos que continuar con el fluxograma de atención que es un bloque A, que dice los pasos iniciales. Estos pasos iniciales son proveer calor. Han visto, hemos avistado todo nuestro equipo que de calor, como es esta cuna radiante. Esta cuna radiante está ya prendida y da calor al bebé por radiación. Como vemos, tiene puertas abatibles que ayudan a la exposición del bebé en caso requiera una reanimación avanzada. También contamos con campos precalentados para poder mantener el calor. ¿Ya? Eso es una de las medidas iniciales. La siguiente es el secado y también la estimulación, que estos dos se hacen en forma simultánea, porque cuando yo estoy secando a mi paciente, también le estoy estimulando. Entonces, esto para evitar que pierda calor por evaporación, como sabemos el recién nacido está húmedo, entonces lo secamos, ¿ya? Y si este campo está mojado, vamos a remover, vamos a cambiar por otro campo. Ahora, la estimulación. La estimulación, estos son los métodos aceptables que está en la 8ª edición, que es el frotar el tórax posterior del bebé, hacer fricción y también percutir el piecito, la planta de los pies. Y recordamos el video anterior, han visto que lo levantan de los miembros inferiores, le dan golpes en las nalgas, le golpean la cabecita, cosa que está contraindicado porque podemos causar lesiones en el bebé, ¿ya? Y normalmente los bebés a la estimulación y al secado, hacer eso, inicia la respiración de los bebés. A veces no nacen, no están llorando, les secamos, le hacemos estimulación táctil y comienza a llorar el paciente, ¿ya? También la posición es
es importante, porque si nuestro paciente no va a estar en una posición adecuada, no va a entrar aire y por ende no va a haber una buena ventilación. Entonces, como pueden observar aquí, esa es la posición correcta, lo que llamamos la posición de olfateo, para facilitar el ingreso de aire por las vías aéreas. No vale que esté hiperflexionado, hiperextendido, perdón, que hay una hiperextensión, o que en su defecto esté flexionado, porque así no va a entrar el aire y no va a favorecer a la ventilación. Entonces, a veces hay circunstancias en que el paciente es prematuro, es muy pequeño, o sino que el paciente tiene el occipucio muy largo, muy prominente, y no vamos a poder tener esta posición de olfateo, y a veces necesitamos de aditamientos como sería una toallita, la toallita envolverlo y ponerle a la altura de sus hombros para lograr así una posición neutra. Ahora, dentro de los pasos iniciales está la aspiración de secreciones. Y en caso tuviera, porque a veces no hay secreciones, ¿no? Entonces tendríamos que aspirar lo que es primero la boca y después la nariz. Como vemos acá, la aspiración se está haciendo por una perilla de goma y que en la octava edición nos da, ¿no? Nos dice para poder usar esto. Ahora, los que tienen su aspirador a presión negativa podrían usar eso, que debe estar a 100 milímetros de mercurio y con la sondita de aspiración. Valgan verdades que no es que algo es mejor o no es mejor, depende de los recursos que tengamos en nuestro establecimiento. Si por más que tenga yo un aspirador a presión negativa, recién me lo trajeron y no sé cómo usar, no me va a ayudar. Entonces, con el que el personal esté capacitado y entrenado sería lo mejor, ¿no? Si está entrenado en la perilla, con esa tiene que aspirar. Entonces, una vez, estos son los 4 pasos iniciales. No se olviden, dar calor, secado, estimulado, posicionamiento y aspiración de secreciones. Ahora, ¿qué pasaría? También puede ser que al aspirar estas secreciones o el paciente cuando va a nacer, ¿se acuerdan de las 3 preguntas? Decía líquido amniótico, ¿cómo está el líquido amniótico? Y si hay presencia de meconio, puede ser que este líquido esté teñido. Entonces, anteriormente, hace muchos años, ¿qué hacían? Cuando se sabía que va a nacer un bebé con líquido amniótico teñido por meconio, a ese paciente no le estimulaban, no le hacían el secado y la estimulación, supuestamente para que no respire y para que el meconio no se vaya a vías respiratorias. Pero eso ya está proscrito, eso no se hace. Se va a tener este caso, cuando vamos a tener líquido verde, vamos a tener 2 opciones, ¿no? Un niño que va a nacer vigoroso, quiere decir con buen esfuerzo respiratorio, buen tono y una frecuencia cardíaca mayor de 100. Si tenemos así, hay que solamente dejarlo, hay que seguir que siga haciendo su transición y si es posible aspirar secreciones de boca y nariz, pero no de tráquea, sino de boca y nariz. ¿Y qué pasaría si tengo a mi paciente que está deprimido? O sea, no tiene tono, tiene frecuencia cardíaca menor de 100 y no tiene esfuerzo respiratorio. A este paciente tenemos que hacer los pasos iniciales, lo que es calor, secado, estimulado, posicionamiento, y sí aspiración también solo de boca y nariz. O sea, iniciar la reanimación si es que va a ser necesario. Se sabe que la hipoxemia causa mucho más daño que un síndrome de aspiración meconiana. Es por ello que ya no está indicado hacer la aspiración mediante de tráquea mediante la intubación, ¿ya? Entonces, ya hemos hecho las fases iniciales, hemos hecho el bloque A, ahora tenemos que evaluar. Recuerda, el rombo es de evaluación. ¿Y qué vamos a evaluar? Dice si el paciente respira, o sea, si tiene, apnea o jadeo, y si tiene frecuencia cardíaca mayor de 100. Entonces tenemos que ver el movimiento del tórax, porque si está en apnea, ese paciente no va a respirar, no va a moverse el tórax. También está indicado, hay que ver el jadeo. El jadeo es esa respiración entrecortada, ¿verdad? Ese también no está bien, ¿ya? Ahora, la frecuencia cardíaca. ¿Cómo vamos a medir la frecuencia cardíaca? Y acá tenemos 4 técnicas. Una, mediante el estetoscopio, vamos a poner en la línea media clavicular izquierda, en el tercer cuarto espacio intercostal, el diafragma del estetoscopio, y vamos a escuchar ahí los latidos.
Recuerden, tenemos el minuto de oro. Acá ha pasado por lo menos unos 20, 25 segundos. Recuerden, han estimulado y tenemos para la estimulación unos 20 segundos. Entonces, al ver que no hay respuesta, nosotros tenemos que ver a este paciente. Entonces, tenemos que hacer las cosas de forma rápida y tenemos solamente 6 segundos para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, en 6 segundos cuantificamos los latidos y estos lo multiplicamos por 10. Un ejemplo, por ejemplo, si yo al cuantificar por el estetoscopio encuentro 11, ese 11 lo multiplico por 10, sería 110 de frecuencia cardíaca. Otra manera también de medir la frecuencia cardíaca es mediante el pulso umbilical. Vamos a encontrar igual también en 6 segundos. Otro método es mediante el uso del pulso oxímetro, que vamos a colocar en la mano derecha, y también la aplicación del EKG, colocación de los electrodos. Ciertamente, estos dos métodos, que es de frecuencia cardíaca, auscultarlo con el estetoscopio, el pulso umbilical, se podrían hacer inicialmente porque este paciente, hasta que le pongamos un EKG o le pongamos un electrocardiograma, vamos a ver demoras. Entonces, podríamos iniciar esa valoración mediante el estetoscopio o el pulso umbilical. Entonces, una vez que ya hemos hecho la evaluación de que sí, este paciente, digamos, sí tiene mayor frecuencia cardíaca, mayor de 100, sí está respirando, pero tal vez hay otro detalle, el paciente está cianótico, está todo azulado. Entonces, en este caso también se ve pacientes así. Si el paciente respira y tiene frecuencia cardíaca mayor de 100, pero está cianótico, tenemos que darle oxígeno a flujo libre, ¿ya? Este oxígeno a flujo libre tenemos que darle y podemos usar esta manguerita del dispositivo de oxígeno y ponerle, ¿no?, en forma cóncava a la carita como una carpita al bebé y así poder que incremente su saturación de oxígeno. O podría ser también mediante la bolsa de anestesia, pero no pegada a la cara, un poco separada, o también podría ser por el Neopap o bolsa en T, pero como ven no está pegada a la cara del bebé. Pero eso sí, por la bolsa autoinflable no se puede dar a flujo libre, oxígeno a flujo libre, salvo que se dé por medio del reservorio de oxígeno, que es este corrugadito que podemos observar. Este es una bolsa autoinflable y como pueden ver en la imagen C, por este se puede dar. Se conecta y por el reservorio de circuito abierto, por ahí podemos dar oxígeno a flujo libre. Importante, por favor, no se olviden que todos en nuestro programa de reanimación tenemos esto, que es la escala de saturación objetivo de recién nacido. Y vamos a ver según tiempo de vida. Por ejemplo, nuestro paciente ahorita tiene 1 minuto de vida. Tiene que tener una saturación de 60 a 65. Si está en eso, no es necesario darle oxígeno porque está ahí, es su etapa de vida. Ustedes recordarán que dentro intraútero el paciente está en un grado hipoxémico, está en un medio hipoxémico. Y cuando nace el minuto todavía, ¿no? Va a pasar 10 minutos para que este paciente tenga una oxigenación mayor de 85%. Entonces, aquí, si van a administrar oxígeno a flujo libre, tienen que basarse según el tiempo de vida y esa saturación objetiva, por favor. Porque recuerden, el oxígeno tiene doble dualidad. Es bueno si hay hipoxemia, pero si no necesita, si damos innecesariamente, podemos incrementar el riesgo de mortalidad y causar otros daños como retinopatía, enterocolitis necrotizante y otras patologías, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos evaluado al paciente, no respira y tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a entrar al bloque B, que es ventilación a presión positiva. Entonces, aquí vamos a necesitar darle ventilación a presión positiva. Se da mediante dispositivos médicos en el cual van a ventilar al pulmón del bebé. ¿Cuándo está indicado? Cuando haya apnea, o sea, no respira, o cuando haya boqueo o respiración entrecortada, cuando la frecuencia cardíaca sea menor de 100
y cuando la saturación de oxígeno está por debajo de la saturación objetivo y a pesar que se le esté dando oxígeno a flujo libre. Para esto para dar la ventilación a presión positiva, tenemos diferentes dispositivos. Como pueden observar en la pantalla, tenemos la bolsa autoinflable, que es el que está acá a la B. Tenemos una bolsa autoinflable con reservorio abierto y este con reservorio cerrado. Recuerdan en la diapositiva anterior que se podía dar la oxígeno a flujo libre, pero con este dispositivo, con el dispositivo abierto, ¿ya? Con el cerrado no se puede dar. Tenemos también el Neopap, que es la figura que está en C. Está en C, esta es el Neopap. Por ejemplo, no todos los hospitales se cuentan, necesita aire comprimido. Por ejemplo, en mi hospital tenemos este Neopap, nos han llegado con unas radiantes, con este dispositivo, pero lastimosamente no tenemos aire comprimido, o sea, no podemos usarlo. Y tenemos el otro dispositivo, la que es la D, que es la bolsa inflada por flujo, lo que llaman la bolsa de anestesia. Como les decía, dentro de estos tres dispositivos, creo que en cada establecimiento de salud es más, contamos con la bolsa autoinflable. Entonces, a ese es lo que le voy a dar mayor énfasis. Pero sí, déjenme decirles que esta bolsa inflada por flujo de anestesia, por ejemplo, en mi servicio, en mi hospital, solo está en sala de operaciones, no contamos en el área de neonatología. Como siempre, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Las ventajas es que nos dan oxígeno a flujo libre entre 21 a 100%, y es fácil, ¿no? De saber si está colocada, porque si está mal colocada, la bolsa se va a desinflar. Si está bien colocada, se va a mantener así la bolsa. Las desventajas es que requiere un sellado hermético, necesita usarse con una fuente de gas, y si se va a administrar lo que es CPAP, solo con ayuda de una válvula que se debe adicionar. Este reanimador en T también es otro dispositivo que, como les comenté, necesita aire comprimido, ¿no? Esa es una de las desventajas. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestro servicio, pero no tenemos aire comprimido y no podemos usarlo. Lo bueno es que este también ayuda, digamos, a recién nacidos pretérminos en dar CPAP, ¿ya? Lo que recomienda esta octava edición es el uso de este reanimador en T, o llamado también Neopap. Yo quiero darle más énfasis a este bolsa autoinflable porque todos tenemos, creo, en nuestros establecimientos, y tenemos que familiarizarnos con este dispositivo. Porque valgan verdades, podemos tener nuestro reanimador en T, nuestro Neopap, pero al fin, digamos, se acaba el aire comprimido o alguna falla, entonces tenemos que usar nuestro bolsa en T, nuestra bolsa autoinflable. Entonces, por ello que debemos saber, este dispositivo, por ejemplo, es un dispositivo que es accesible, es portátil, no necesita iniciar con oxígeno, no necesita aire comprimido, ¿ya? Y está dentro de las ventajas, se sella espontáneamente después que está comprimido. Las desventajas de es que no nos da CPAP, esta se infla sin que haya colocación hermética. Si por más que esté mal el sellado de la máscara, igual se va a inflar la bolsa. Requiere reservorio anexo, esto es lo que les he mostrado, este reservorio, en este caso de reservorio abierto, cerrado, para dar oxígeno a flujo libre. Entonces, quiero que veamos todos, por favor, cómo se hace el uso de esta bolsa. Acá tengo un videíto, por favor, todos atentos.
Bueno, lo que inicialmente vieron fue la ventilación a presión positiva por una bolsa autoinflable. Casi al final del video vieron la ventilación a presión positiva por el Neopaf o esa bolsa en T. Como vieron, el primero tenemos que hacer nosotros presión con la mano. El segundo, ese Neopaf, es solamente con el dedito, ¿ya? Entonces, una vez que ya hemos seleccionado qué dispositivo vamos a usar, también tenemos que saber qué mascarilla y cómo posicionar. Eso es importante, porque si no, no vamos a garantizar en dar una buena ventilación a nuestro recién nacido. Entonces, ¿se acuerdan? Hemos previsto, ¿qué edad gestacional tiene mi recién nacido? Y me dijeron prematuro. Entonces yo tendré que alistar mis mascarillas para prematuros, pues suelen ser más pequeñas, ¿no? No sería dable dar a un prematuro con una mascarilla para término. No va a haber un buen sellado, va a ser muy grande. Entonces tenemos que elegir la mascarilla adecuada para nuestro recién nacido. Tenemos las mascarillas, las anatómicas, que suelen ser estas, con un extremo puntiagudo y la otra extremo redondo. Y también tenemos las mascarillas redondas, que todas son circulares, ¿no? Esta, por ejemplo, el posicionamiento correcto es que cubra el mentón, la boca y la nariz, como pueden ver acá en esta figura. Esta es la forma correcta. No debe cubrir los ojos, porque podemos lesionar. Y tampoco no debe ser muy pequeña, porque si no, no va a haber un buen sellado hermético. Solamente en la boca no, sino tiene que ser boca y nariz. Los métodos para usar, para hacer el agarre de esa mascarilla, tenemos con los dos dedos, ¿no? Acá, como podemos ver en la primera imagen, con el dedo pulgar y con el dedo índice se agarra, y los otros 3 dedos sobrantes debajo de la mandíbula, cosa que hace una ligera tracción mandibular. Tenemos el método de la araña, que es agarrar con toda la mano la mascarilla. Y la otra técnica es de las 2 manos, que esta es la técnica que recomienda esta octava edición para hacer una tracción mandibular con los dedos. Eleva un poco la mandíbula, cosa que así hay un buen pasaje de aire. Por ejemplo, la técnica de las 2 manos, por ejemplo, sería si es que tenga otra persona o más de 3 personas para que me pueda, yo agarro el sellado hermético y otra persona ventila, ¿no? En caso que voy a usar por bolsa autoinflable y solo estoy con 2 personas, no me va a servir, ¿no? Tengo que yo agarrar con una sola mano y la otra mano ventilar. Ahora que ya sabemos qué máscara vamos a usar, cómo vamos a posicionar esa máscara, es importante saber a qué concentración de oxígeno le voy a dar. Lo que recomienda la octava edición es que a niños mayores de 35 semanas le tenemos que dar un FIO 21, quiere decir oxígeno ambiental, que no es necesario conectar a una fuente de oxígeno, iniciar con oxígeno a FIO 21. Si el recién nacido es menos de 35 semanas, podemos darle entre 21 a 30%. ¿Ya? Entonces, en este caso vamos a dar al prematuro más de 21 y tendríamos que conectar nuestra bolsa a una fuente de oxígeno, ¿no? Subirla a 10 litros y esta, mediante el blender, darle en esa concentración, ¿no? Entre 21 a 30. Siempre, por favor, recordando la saturación objetivo que se tiene por tiempo de vida. Si estoy ya a 2 minutos de mi paciente dándole reanimación y yo dentro de su saturación de oxígeno veo que está 65 o 70, no es necesario darle oxígeno porque estoy dentro de ese tiempo de vida y eso es aceptable, 65 a 70. Pero en caso, si estoy 2 minutos y mi paciente tiene 50, o sea, está por debajo de la saturación objetivo, ahí sí tengo que administrarle mi oxígeno, ¿no? A un FIO entre 21 a 30. Eso es importante, ya les había dicho que el oxígeno causa daño, incrementa la mortalidad, y que no es bueno si no amerita. Si amerita, claro, tenemos que darle. Ya sabemos la concentración, ahora tenemos que ver la frecuencia. Este también es muy importante. La frecuencia, cuántas veces tenemos que ventilar al paciente. Y esto se asemeja a las respiraciones normales de un recién nacido, que es de 40 a 60. A esa frecuencia tenemos que dar a nuestro recién nacido.
Y para poder obtener esta frecuencia, hacemos en este ritmo. Ventilo o respira 2-3. Ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3, ventilo 2-3. Quiere decir, cuando yo digo ventilo, comprimo la bolsa. Ventilo es comprimir. El 2 y 3 es liberar. Ventilo 2-3, ventilo 2-3. Cosa que en un minuto tengo que tener 40 a 60 respiraciones. ¿Ya? Ahorita les voy a mostrar un video también ustedes para que puedan observar cómo se debe hacer ese ritmo y esa frecuencia. Así como es importante la posición, la frecuencia, la concentración, también es importante la presión de la ventilación a presión positiva que voy a dar a mi recién nacido. Y hay que comenzar con una presión inspiratoria entre 20 a 25 centímetros de agua. Entonces, en los otros dispositivos, como es, por ejemplo, el Neopap, que lo que pueden ver acá, este Neopap, por ejemplo, aquí sí puedo hacer, aquí me pongo, aquí yo determino cuánto de presión tengo que dar, entonces de 20 a 25. Y también tenemos que saber cuánto de PEP, que es la presión al final de la expiración. Entonces tenemos que saber que el PEP lo podríamos dar aquí, graduando aquí. Este dispositivo, como les digo, es poco frecuente que tengan en los establecimientos de salud, pero sí contamos con esta bolsa autoinflable. Ahora hay bolsas que sí tienen su marcador de presión, tienen un manómetro. Como pueden observar acá, este es el manómetro donde está de colorcitos, y cada vez que yo voy a apretar la bolsa, va a haber unas agujitas que va a subir a cuánto de presión estoy dando. Entonces, una manera para saber a cuánto de presión es lo que estoy dando. Ahora, para que podamos dar PEP, necesitamos este acondicionamiento. Y ponemos acá, y acá también damos inicialmente a un PEP de 5, ¿ya? Eso es lo que inicialmente nosotros tenemos que dar, no se olviden, a una presión inspiratoria de 20 a 25 y a un PEP de 5. Hay otros dispositivos, les comento, que no tienen su manómetro. No sé si ustedes recordarán, tal vez en sus establecimientos hay que no tienen eso. No se puede ver. Tú cuando apretas no sabes a cuánto de presión estás dando. Por eso es importante cuando hacemos la parte práctica y agarramos una bolsa autoinflable y si tiene un manómetro, ver, ¿no? ¿Con cuántos dedos estás llegando a una presión de 20 a 30? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo tengo bolsas que no tienen marcadores de presión, entonces yo sé que cuando yo aprieto con mis tres dedos estoy dando entre 30 a 35 de presión. Entonces cuando yo doy con mis dos dedos, estoy dando 25 aproximadamente. Entonces eso es bueno saber para poder ejercer la presión que vamos a tener. Y si tienen que comprar bolsas autoinflables, que tengan estos dispositivos, ¿no? Su manómetro y para su pez para poder saber cuánto es lo que tenemos que dar a nuestros recién nacidos. Ahora, por favor, atentos, vamos a ver cómo se administra ventilación a presión positiva. Inicialmente vamos a ver en bolsa autoinflable y después en un neopapo. ¿Ya? Atentos, por favor.
Ya como pudieron observar, en el primero estaban dándole por ventilación a presión positiva por una bolsa, ¿no? Con el sellado, con la técnica del pulgar y del índice y los tres dedos, haciendo una ligera tracción mandibular. Si en caso vemos que eso no está funcionando, que no está elevando el tórax, lo recomendable sería un sellado con las dos manos. Pero para ello necesitaríamos otra persona, ¿no? Como han podido ver, el que está dando BPP pasó y agarró con la técnica de las dos manos y la otra persona pasó a hacer la ventilación. ¿Ya? Ahora, cuando estamos dando esta ventilación a presión positiva, tenemos que hacer una evaluación. Y esa evaluación se hace a los 15 segundos de dar ventilación a presión positiva, es la primera evaluación. Entonces, vamos a determinar, vamos a tener tres resultados. Una vez que estoy ventilando, a los 15 segundos hago mi evaluación y si la frecuencia, acá por ejemplo es vital la frecuencia cardíaca, acá ya el paciente, si no le llegaron a poner un pulso oxímetro, ya debió estar. Cuando inicia ventilación a presión positiva, es que ya debe estar con su pulso oxímetro en la mano derecha, ¿ya? Entonces ahí van a estar mirando, 15 segundos pasó de BPP, miran su frecuencia cardíaca. Si esta está aumentando, continuar así, continuar dándole ventilación a presión positiva, ¿ya? Y después de 15 segundos volver a evaluar. Ahora hay otro resultado. Puede ser que no esté aumentando la frecuencia cardíaca, pero sí se está movilizando el pecho. Cada vez que ventila, sí se eleva el tórax del bebé. Entonces, si hay eso, tenemos que continuar dando ventilación a presión positiva, ¿no? Mejorar acá, por ejemplo, el sellado hermético. Tal vez en este momento sería ideal pasarle a la método de las dos manos, si es que habría otra persona que nos pueda ayudar a ventilar, ¿no? Y hacer la evaluación a los 15 segundos, después de haber hecho esas medidas. ¿Y qué pasaría si tenemos que no está aumentando la frecuencia cardíaca y tampoco se está moviendo el tórax? En este caso, tenemos que hacer las medidas correctivas de la ventilación, que es más conocido como el Mr. SOPA, que es un acrónimo que nos podemos ayudar para poder mejorar. Entonces, estas evaluaciones tenemos que hacerlas, ¿ya? Importante, acá vamos a ver un video de cómo se evalúa la frecuencia cardíaca mediante que se le está dando ventilación a presión positiva. A ver, atentos. Como han visto, tenemos esos tres escenarios, el que si aumenta, seguir con ventilando, si no aumenta la frecuencia cardíaca, pero se mueve el tórax, seguir también ventilando, y cuando no hay aumento de la frecuencia cardíaca y no hay tampoco movimiento de tórax, lo que nos recomienda es hacer las medidas correctivas que le conocemos como el famoso Mr. Sopa. Este Mr. Sopa nos facilita para recordarnos que la M es de máscara y tenemos que hacer un sellado hermético. Tal vez la máscara no está bien ajustada y por ende no está elevando del tórax. Entonces la máscara hay que ajustarla. La R es de reubicación de la vía aérea. Tal vez nuestro paciente está muy flexionado la cabeza o muy extendido, entonces tenemos que ponerle una posición neutra a lo que llamamos la posición de olfateo. Entonces reajustamos la máscara, reubicamos la posición y seguimos dando ventilación a presión positiva, unas 5 ventilaciones.
Después hay que evaluar y ver si se está moviendo el pecho y si está mejorando la frecuencia cardíaca. En caso sea negativo, no está moviendo el pecho, hay que continuar haciendo lo que es la succión de boca y nariz. Agarramos una perilla de goma o mediante una sonda de aspiración, vamos a aspirar boca y nariz. Entonces, vamos a usar acá, esto vamos a liberar secreciones si tuviese, y también apertura de la boca. Con un dedito podemos ayudar a abrir la boca y, y que se levante, ¿no? La mandíbula. Como han visto, con los dedos le hacemos una ligera tracción mandibular. Entonces, seguimos ventilando. Después de haber corregido si había secreciones y la boca abierta, seguimos ventilando unas 5 ventilaciones. Y evaluamos de nuevo. El paciente está teniendo movimiento del tórax, está mejorando la frecuencia cardíaca, y es que no tenemos que aumentar la presión. ¿Recuerdan cuánto era la presión que se iniciaba? De 20 a 25, ¿verdad? La presión inspiratoria. En este caso, tendríamos que aumentarla. Tendríamos que aumentarla entre 5 a 10, o sea, un máximo no se puede exceder más de 40 centímetros de agua de presión. Entonces, si tiene nuestro dispositivo un manómetro, hacemos hasta que la agujita llegue hasta 40. Y si no, como les dije, yo al ejercer con 3 dedos, ejerzo una presión mayor de 35%, perdón, 35 de presión. Entonces, aumentar esa presión. Evalúa. Después sigues ventilando con una presión aumentada y tenemos que evaluar si este paciente, a pesar de haber aumentado, haber ajustado la máscara, reubicado, succionado, apertura de la boca, hemos aumentado la presión y no mejora, tenemos que alternar de vía. En todo caso, aquí sería propicio usar una máscara laringea o un tubo endotraqueal para que poder ventilar directamente los pulmones. Por ejemplo, en mi hospital nunca no tenemos esa máscara laringea, solamente cuando han venido al hospital de niño a capacitarnos, he conocido esta máscara. Igual, si se tiene en vuestro establecimiento, también viene para pretérmino y a término, ¿no? Decidir la que es correcta para su bebé. Entonces aquí vamos a ver un videíto de cómo se hace estas medidas correctivas, el famoso Mr. Sopa, ¿ya? Que esas medidas se debe hacer cuando el paciente no estamos dando una ventilación de forma adecuada. Atentos, por favor. Bueno, como podemos observar, acá se ha hecho las medidas correctivas del Mr. Sopa. Digamos que antes de alternar una vía, tal vez la persona que está dando la ventilación no sabe intubar o no contamos con una máscara laringea, en ese momento tiene que haber una persona que sea capaz de intubar al paciente. Hasta, digamos, por ejemplo, en mi hospital, cuando trabajamos en atención inmediata, estamos solo dos, la licenciada en mi caso y el personal técnico.
Entonces yo inicio mis medidas, como les dije, pasos iniciales y ventilación a presión positiva. No mejora el paciente, ya tiene que estar, ya se debe llamar, informar al médico para que pueda venir. Y en caso que yo siga dando ventilación por máscara, tenemos que, y se va a seguir dando, tenemos que colocar una sonda orogástrica, porque al momento de ventilar por máscara, ese aire no solo va a ingresar a los pulmones, también va a ingresar al estómago. Entonces este estómago se va a distender y por ende va a dificultar la ventilación porque el abdomen va a estar distendido. Entonces tenemos que colocar una sonda orogástrica. Creo que todos sabemos colocar una sonda. De todas maneras, acá están las referencias anatómicas, que es del puente de la nariz al lóbulo de la oreja y del lóbulo de la oreja a la apófisis tifoides y de la apófisis tifoides al muñón umbilical, la parte media. Toda esa es la porción que yo debo administrar, meter la sonda por la boquita, porque sabemos que el bebé es respirador nasal, tenemos que poner por la boquita y dejar abierta, sacar el aire con una jeringa y dejarla abierta para evitar que se siga distendiendo y que no favorezca a la ventilación. Entonces tenemos acá también un videíto, por favor, para que puedan ver cómo se inserta una sonda orogástrica. Ya, entonces, si se va a requerir por máscara, a colocar una sonda. Por ejemplo, recuerden que la ventilación a presión positiva es la medida más importante y que con esta ventilación, suelen salir los recién nacidos. Recuerden que el bebé es un nuevo ser en el cual su corazón está intacto, sano, no tiene un problema cardíaco, a menos que sea una malformación, pero ese pulmón está nuevecito, por decirlo así. Otra cosa es que en el momento de la transición algo no ha pasado. Entonces la clave, si yo ventilo bien a ese paciente, mi bebé va a salir y ya no voy a hacer las otras pasos de la reanimación. Entonces es importante que cada uno de ustedes conozca esta bolsa autoinflable, conozca bien las medidas correctivas, dar una ventilación de calidad, una ventilación efectiva y ese bebé va a salir. ¿Ya? En caso este paciente no está saliendo con la máscara, no está elevando su tórax, es importante, pues recuerden, Mr. Sopa, alternar de la vía. En todo caso, si cuentan con máscara naringia, colocar máscara naringia. Si no, la intubación orotraqueal, que es la introducción de un tubo endotraqueal a la tráquea del paciente. Para ello, también tenemos que seleccionar la longitud del tubo endotraqueal. Tenemos tubos 2.5, 3, entonces según el peso del paciente también va a ser el tamaño del tubo endotraqueal. Para niños menores de un kilo, de 1000 gramos, tenemos un tubo 2.5, entre 1000 y 2000 gramos, 3, 2000 y 3000 gramos, 3.5, y para niños mayores de 3000 gramos, de 3.5 a 4 podemos usar. Entonces, tenemos ya seleccionado el tubo. Ahora tenemos que seleccionar la hoja. Para eso tenemos que tener, ¿no?, un laringoscopio con las hojas. Y las hojas rectas se usa en neonatología, las Miller, no las curvas. Tenemos que tener hojas en número 00 para pretérminos o menores de 1000 gramos, 0 para pretérminos y para pretérminos, el otro es para bajo pesos extremos, y el número 1 para atérminos, ¿ya? Entonces, ya se tiene seleccionado el tubo, ya tenemos la hoja y se tiene que proceder a la intubación. El tiempo que se necesita para la intubación tiene que ser 30 segundos, solo en ese tiempo. Nosotros, por ejemplo, en mi servicio como enfermeras, a veces el médico, neonatólogo, le da oportunidad al residente para que pueda, ¿no?, perfeccionar sus destrezas,
y demora un intento, dos intentos, y a veces está demorando más de 30 segundos. Entonces nosotros como enfermeras tenemos que estar ahí viendo al bebé, ¿no? Entonces tenemos que ser esa persona que aboga por ellos. Entonces nosotros vamos en tiempo, doctor, y es tiempo, y es tiempo, y lo que se recomienda es que no haya muchos intentos. Si digamos al segundo o tercer intento no pueden lograr intubar, se tendría que dar oxígeno por máscara o máscara laríngea, ¿no? En caso que sea fallido, porque sabemos que intubaciones muy repetitivas también incrementan lo que es la hemorragia intraventricular en recién nacidos prematuros. Entonces, los prematuros, de preferencia, no como enfermeras, que lo haga la persona que tenga pericia, ¿no? En este caso, digamos, el médico asistente. ¿Cómo vamos a fijar? Una vez que se ha logrado la intubación, tenemos que fijar ese tubo endotraqueal para dar BPP por ahí. Entonces, ¿cuánto es la profundidad que tiene que estar el tubo introducido en la tráquea del paciente? En esta octava edición, séptima y octava edición, lo que indican la medición es de agarrar una cinta métrica y hacer desde el puente de la nariz al trago, y eso más 1 centímetro, eso sería la distancia que debe estar introducida en el paciente. Tenemos en la sexta, hasta la sexta edición, recuerdo que estaba indicado el peso más 6, que suele coincidir, ¿no? No es mucha la diferencia. Por ejemplo, en mi servicio seguimos usando todavía el peso más 6. Pesa 3 kilos, más 6, 9, 9 centímetros tiene que estar en la comisura, ¿no? El tubo endotraqueal tiene numeritos y ahí debe estar el 9 y ahí se debe fijar. Eso quiere decir que va a estar en una posición correcta en la carina, ¿no? Para que el aire que va a ingresar a los pulmones sea simétrico en los dos campos pulmonares. Entonces, ¿cómo vamos a ver si el tubo está en la tráquea, si está colocado de forma correcta? Va a mejorar la frecuencia cardíaca y la coloración del recién nacido. Los ruidos respiratorios van a ser audibles, simétricos en ambos campos. No va a haber distensión gástrica. Va a estar también, se va a sentir como condensación, el vaporcito en el tubo endotraqueal, y va a haber un movimiento simétrico del tórax. Entonces, también tenemos acá un acrónimo que nos podemos recordar para poder saber si el tubo está colocado en forma correcta. Entonces, podemos hacer el DONE, que es el desplazamiento del tubo orotraqueal, tal vez se ha salido, por eso no está funcionando, o podemos tener que esté obstruido el tubo endotraqueal, puede hacer que haya secreciones, entonces tendría que aspirar. También hay la posibilidad de que pueda haber un neumotórax, ¿no? Que haya aire en el parénquima pulmonar y por eso no está habiendo una ventilación adecuada, y puede hacer que también el equipo, en este caso el tubo endotraqueal, tenga fallas, ¿no? Puede hacer que tenga que ser roto o que tenga otra falla, ¿no? Entonces van a ver acá cómo es el procedimiento de la intubación endotraqueal.
Ya, como podemos observar, este es el procedimiento de la intubación y ahí se puede dar la ventilación a presión positiva de una manera que va a ir de frente a los pulmones, ¿no? Entonces, con esta medida, cuando se alterna de vía, también los pacientes salen, ¿no? ¿Y qué pasaría si no está mejorando la frecuencia cardíaca, ya dándole ventilaciones efectivas, ya en este caso por medio de un tubo o de una máscara laríngea, no está mejorando, sigue la frecuencia cardíaca menor? Ahora en este caso hacemos la valoración de la frecuencia cardíaca. Recuerden, cuando ya va a estar el paciente intubado, sí o sí tiene que estar ya cuando vamos a ventilar, ya debe estar con el pulsoxímetro. Eso es una medicación, si les comenté, esta es una manera real de saber la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, si está menor de 60, tenemos que hacer lo siguiente, que es masaje cardíaco. Entonces, en nuestro paciente que tiene la frecuencia cardíaca, tenemos que dar compresiones cardíacas. Entonces, para lo cual tenemos que decidir qué técnica vamos a usar. Y tenemos las dos técnicas, la que es la de los pulgares y de las dos dedos. La técnica más preferida y la que se recomienda es de los dos pulgares. Entonces, la ubicación es colocar los pulgares en el tercio inferior del esternón, debajo de la línea intermamilar, y el resto de los dedos tenemos que colocar por debajo, abrazando el tórax, ¿no? Entonces vamos a decidir qué técnica vamos a usar. Tenemos que saber el sitio exacto, como les dije, el tercio medio inferior del esternón, entre más abajo de las líneas intermamarias, o sea, de las mamas, ¿no? De la línea intermamilar. Entonces ahí es donde se va a hacer la compresión. Ahora, ¿cuánto de profundidad tenemos que producir? No es pequeñas caricias, tenemos que hacer una compresión que permita hundir un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Entonces, como ven, tiene que hundirse el pechito, ¿ya? Un tercio. Ahora, ¿cómo es la frecuencia? ¿En qué ritmo vamos a dar? Entonces, para poder dar masaje cardíaco, tenemos que dar en una frecuencia de I1, I2, I3, ventilo. En este caso, las compresiones torácicas se dan simultáneas también sincronizadas, perdón, con la ventilación a presión positiva. Entonces, en ese ritmo, con la palabra I, no se olviden, I1, I2, I3, ventilo, I1, I2, I3, ventilo, I1, I2, I3, ventilo. Cosa que este ciclo de 3 compresiones y una ventilación, en 2 segundos se puede hacer este ciclo. Quiere decir que en un minuto tengamos 90 compresiones y 30 ventilación. Eso es la manera adecuada de hacer. Entonces, esto también en la parte práctica nosotros tenemos que estar adecuados, ¿no? Y esto no se hace en forma silenciosa, se supone que tenemos que hablar, ¿no? 21, y 2, y 3, y el encargado de la ventilación dice ventilo, y 1, y 2, y 3, y ventilo. Entonces, así en este ritmo se tiene que dar. Aquí podamos observar un video de cómo se está dando las compresiones torácicas.
Ya, como podemos observar, se está haciendo la compresión torácica y tenemos que hacer en ese ciclo, como les dije, ¿no? Y 1, y 2, y 3, ventilo. Ahora después tenemos que monitorizar la frecuencia cardíaca y vamos a ver si está por mayor de 60 latidos por minuto, tenemos que dejar de hacer masaje cardíaco y seguir ventilando. Pero ¿qué pasaría si la frecuencia cardíaca sigue por debajo de los 60 latidos por minuto? Tenemos que administrar medicamentos, que es el medicamento que vamos a usar es la epinefrina, que esta epinefrina va a administrarse por el catéter umbilical venoso o por medio de la vía intraósea. Este medicamento, todos conocemos la epinefrina, viene de 1 miligramo en 1 ml, que es la presentación es de 1 en 1000. Pero para poder ser administrado en la reanimación neonatal, tenemos que hacerla en la concentración de 1 en 10.000. ¿Y cómo se prepara esto? Se requiere toda la ampolla de la epinefrina, que es de 1 ml, lo vamos a cargar en una jeringa de 10, toda la ampolla, y vamos a completar con cloruro de sodio al 0.9%, y esta va a ser una concentración de 1 en 10.000, lo que quiere decir que 0.1 miligramos por 1 ml. Ahora, la dosis que se va a administrar. Si es vía intravenosa, en esta octava edición ha cambiado, dice que va a ser de 0.02 miligramos por kilo de peso, que sería igual a 0.2 ml por kilo. Si mi paciente pesa 3 kilos, 3 por 0.2 sería 0.6 que tengo que administrar por vía intravenosa. Ahora, si no tengo acceso a un catéter umbilical, no tengo destreza, tampoco tengo un trocar o una pistola para hacer una intraósea, podríamos de emergencia administrar por el tubo endotraqueal, ya que mi paciente está intubado. Y ahí la dosis va a cambiar, va a ser de 1 ml por kilo de peso. Si pesa 3 kilos, 3 ml tendría que poner por el tubo endotraqueal. Recuerden que la administración de la epinefrina es rápida, tiene que ser rápida, y ahora también lo que recomienda la octava edición es hacer el barrido, el flush, después de la administración de la dosis, poner 3 ml de solución de cloruro de sodio para hacer el barrido. Y esa sería la administración de las drogas. Ahora, la ética en lo que es a quienes no vamos a reanimar. No vamos a reanimar a aquellos niños menores de 23 semanas, que los que pesan menos de 400 gramos, aquellos pacientes anencefálicos y aquellos que tengan trisomía 13 confirmada. ¿Ya? Bueno, eso es todo. Lo que me estaba olvidando es decir que cuánto tiempo vamos a hacer la reanimación neonatal. En esta octava edición lo que dicen es que tenemos que dar 20 minutos. Si pasados esos 20 minutos no logramos que el paciente tenga una frecuencia cardíaca aceptable y no esté respirando, se tiene que dar por terminada la reanimación. Eso es todo. Cualquier pregunta, por favor, para poder despejar alguna duda, algún interrogante, estoy dispuesta a poder aclarar.